de Quito, ¿no? Porque el presidente viajaba, me convocó ahí con una condición. Yo conozco a Rafael desde hace mucho tiempo, él era dirigente estudiantil de la Universidad Católica de Guayaquil, cuando yo era dirigente estudiantil de la Católica de Quito. Somos más o menos contemporáneos, él se guarda bastante mejor que yo. Y yo le dije con una condición, presidente, que en esta ocasión la factura de la crisis no la pagan los pobres. Y él aceptó. Y creo que lo hicimos bien, porque fue uno de los pocos países que en el año 2009 no decreció. Tuvimos una tasa de crecimiento más bien positiva e hicimos lo que decía Manuel temprano acá, una política contracíclica desde todo punto de vista. Expandimos el gasto, expandimos la inversión, expandimos todos los subsidios que se pueden imaginar, subsidio a las personas pobres, subsidio a las personas que cuidan a discapacitados, subsidio a los ancianos, subsidio a la vivienda, subsidio a una cantidad de cosas, claro, con una crítica feroz de los medios de comunicación y de los grupos privados y poderosos del Ecuador, porque claro, cuando subsidias con $30 a una familia pobre, que empapelan por los periódicos, pero cuando les das un subsidio de $8.000 millones a los banqueros que quebraron el Ecuador en 1999, te aplauden. Entonces nosotros hicimos lo contrario, subsidiamos a la gente pobre y crecimos. Pero además hicimos algo también diferente, que fue que por primera vez, y ese también me tocó a mí el honor realmente de hacerlo, porque en diciembre del 2009, o sea, un año después de esta primera convocatoria, el presidente también me convoca que siendo ministro de Economía, me haga presidente también del Banco Central, y le acepto, también lo pude. Pero le acepté porque decidimos algo fundamental en ese momento. Por primera vez en la historia del Ecuador, país dolarizado, decidimos traer la reserva, que por ley en algunos casos, por norma jurídica en algunos casos, tenía que invertirse en los bancos privados extranjeros, AAA, calificados por las calificadoras que sabemos cómo califican, después especialmente de los casos de Grecia, teníamos que invertirlas en los bancos privados y por otro lado, recibiendo por cierto el 0.4% de rentabilidad, y por otro lado, endeudarnos al 8%. Decidimos traer las reservas al país, trajimos las reservas, inyectamos a través de la banca pública ecuatoriana, se fue para vivienda, para créditos a los campesinos, para créditos a los productores, para créditos a los pescadores, a los artesanos, a los emprendedores jóvenes, y la economía creció. Nos dijeron que íbamos a quebrar el país, que estábamos poniendo en riesgo las reservas, que teníamos una política contraria a lo que manda la ortodoxia, que es rentabilidad con seguridad. Resultado, en un año habíamos recuperado ya la mitad del capital. Claro, creo que descargamos la mano internamente, de 0.4% de rentabilidad que recibíamos en bancos extranjeros, pasamos a recibir 4% de rentabilidad y dinamizamos la economía. O sea, política contracíclica desde el lado fiscal, política contracíclica desde el lado crediticio de la banca pública. Claro, hay que decir, el Ecuador perdió una política fundamental, que es la política monetaria. En el año 2000, el gobierno oligárquico de Daniel Mawad decide dolarizar la economía. Claro, habíamos tenido como uno de los consultores 2 años antes al famoso Caballo, ¿no? Que ya nos proponía dolarizar la economía en el 96. En ese año Abdalá Bucaram, loco como es, resistió. Mawad, cuerdo como decía que era, dolarizó la economía, pero la dolariza previo a una devaluación del 400%. De 5.000 sucres por dólar, que estaba el tipo de cambio en la calle, en diciembre de 1999 pasamos a 25.000 sucres por dólar en devaluación oficial hecha por el gobierno el 9 de enero del 2000. Dolarizamos la economía y claro, el efecto inmediato fue el ajuste real. Nos encanta a los economistas utilizar eufemismos de esta naturaleza. Como ya la economía no podía ajustarse por lo monetario, se ajustó por lo real. ¿Qué significó eso? 3 millones de ecuatorianos salieron afuera como migrantes, sobre todo a España, no porque tengamos raíces españolas ni europeas como acá. No, nuestros apellidos son Chuquimarca, Quispe, de esa naturaleza, es decir, indios, montubios, gente pobre de la costa y de la sierra, marginales, que fueron a buscar espacio de vida en España y en Italia. En un momento en el cual todavía no vivía la crisis en Europa que está viviendo y que por supuesto también hoy día nos impacta por el lado de la remesa de los inmigrantes. Se dolariza la economía, perdemos un instrumental de política fundamental y por tanto en el año 2009, que es el que les comentaba, teníamos que hacer uso y abuso de la política fiscal y de la política crediticia de la banca pública, y eso hicimos,
y logramos más o menos capear el temporal. El Ecuador creció en el año 2009, creció mucho más en el año 2010, luego hemos tenido una disminución en la tasa de crecimiento como para ajustar a los términos históricos. Esa era la primera anécdota que les quería comentar, en el sentido de que desde una postura política, haciendo caso de algunos temas de la política económica, de la teoría, etc., decidimos aplicar en el Ecuador y funcionó. Hay un antecedente también de anécdota que fue cuando Correa es ministro de Economía en el año 2005. Él pasa poco tiempo por el Ministerio de Economía y también, como así nos pone la vida, inmediatamente él sale lo reemplacé yo en el año 2006. Pero en el año 2006 vivíamos otro escenario en América Latina. No vivíamos el escenario de emergencia de los gobiernos populares, democráticos. No, estábamos en un momento distinto y también económicamente distinto. Pero tomamos también una medida fundamental en ese ministerio. A mí me cupo el honor de recuperar el excedente petrolero. Antes, el Ecuador tenía un esquema de contratos en el cual se le garantizaba a la empresa transnacional, todas las empresas que explotan el petróleo eran transnacionales, se le garantizaba un precio mínimo. En ese momento, estamos hablando del año 2006, cuando el petróleo estaba en $30 por barril, de $26 por barril, y todo lo que está por encima de eso, un 80% iba a manos de las transnacionales y un 20% a manos del Estado. Era realmente un latrocinio legalmente establecido y además intocable. Nosotros decidimos tocar ese latrocinio y dijimos no, al menos del excedente sobre el precio de rentabilidad de los contratos, el 50% va a ser para el Estado. No nos imaginamos nunca que íbamos a tener precios de $80, teníamos en ese momento de 30 y un poco más. Fue una medida adecuada, fundamental, para poder capear una situación de crisis que ya se venía desde el año 2006 y poder contar con recursos suficientes para hacer política contracíclica. Que eso ha tenido otros efectos en términos no solo de la economía, sino de la ideología y de la cultura, como es haber mantenido la dolarización. Alguien nos decía, los ecuatorianos están locos, como los de Boca, creo, que nos decía, pretenden hacer socialismo con dólares. Eso nos ha permitido el precio alto del petróleo. En algún momento tenemos que meterlo a mano, no sé que están grabando acá, no lo voy a decir como quisieran que lo diga, en algún momento tendremos que meterlo en mano, pero en este momento la decisión política ha sido al menos mantener la dolarización por una razón política fundamental. La dolarización creo que es lo único más popular que Correa. La gente no quiere desdolarizarse. Tenemos una muy mala experiencia con la institucionalidad monetaria en el país. Los salarios reales caían muchísimo antes de la dolarización. Se perdía la posibilidad, no digo de los grandes inversionistas, digo de las familias, no podían tener ninguna posibilidad de planificar su endeudamiento. Se compraba una refrigeradora, tenían que pagar, no sé, 1.000 sucres el primer mes, 2.000 el segundo, 10.000 el tercero, y eso generaba un problema en la planificación de los agentes microeconómicos, no digo de los macro agentes productivos. Se decide mantener la dolarización y por tanto seguimos con el desafío de mantener políticas contracíclicas para poder capear además un temporal de una crisis que no ha terminado, ni mucho menos. Entro aquí a la segunda parte para no cansar a la gente y poder discutir. ¿Cómo vemos nosotros la crisis? Yo creo que la crisis se ha encargado, y no la última, creo que esto ya es un aprendizaje de casi una década. Vamos a la década, estamos hablando desde el año 2005 para acá. Creo que la crisis se ha encargado de desmontar la ortodoxia en la comprensión de la economía. Y si es que se mantiene la ortodoxia en la aplicación, no es porque no se comprende, es porque hay intereses profundamente potentes, fuertes por detrás que imponen las cosas. Porque nadie, ningún economista, ni Oliver Blanchard, me va a decir que no comprende que las medidas del Fondo Monetario Internacional han sido fracasadas y que el principal agente de subversión, ya no solo en América Latina, sino en otros lugares del planeta, es el Fondo Monetario Internacional. Acá en América Latina, tras las políticas de ajuste, tenían que venir los tanques y las bombas lacrimógenas. Ahora está sucediendo lo mismo en Europa. Y no nos van a decir que no entienden los economistas que eso no funciona. Eso no funciona, porque como decía temprano Manuel, el ajuste fiscal expansivo, porque además le ponen nombres rimbombantes, es ajuste fiscal para la mayoría, es ajuste vital para la mayoría y expansivo para la minoría. Y eso lo sabemos. Lo están viviendo los españoles,
lo están viviendo los griegos, lo van a vivir el resto de los europeos. Yo creo que si es que esto hubiéramos hablado hace algunos meses atrás, tal vez años atrás, hubiera dicho que